ya no aprendí. Quiero también agradecer y honrar a todos aquellos que a lo largo de estos 18 años han contribuido a lo que ha sido y lo que es hoy la iglesia en Mérida. Muchas gracias a todos los que han puesto ese granito de arena a lo largo de los años, han contribuido con su constancia, con su perseverancia, con su fe, y es muy animante poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Lo que vamos a compartir hoy, me gustaría pedirles antes si me pueden acompañar en una oración. ¿Me acompañan? Todopoderoso que estás en el cielo, gracias por este 18 aniversario, Dios, que es gracias a ti. Gracias porque eres real, porque tu poder ha estado sobre esta iglesia, sobre cada uno de los que ha estado aquí y los que estará, Señor, en el futuro. Muchas gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque todo comenzó para nosotros al entender, Dios, lo que se ha comentado, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Queremos agradecerte de todo corazón y pedirte, Señor, que no salgamos de aquí igual, que tomemos una decisión. Te queremos agradecer de todo corazón y es en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en quien te pido que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestros corazones en lo profundo, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Te oro todo esto en Jesús. Amén. Amén. Fíjense que se le preguntó una vez a Jimmy Carter, un expresidente en los Estados Unidos, algo que lo inquietó bastante. Era un reportero y le hizo esta pregunta directa. Le dijo: oye, si en nuestro país el cristianismo fuera prohibido y no pudieses hablar que eres un cristiano, quiero preguntarte si por tu estilo de vida, por cómo vives, el gobierno te condenaría. O sea, la gente se daría cuenta con tan solo tu estilo de vida, que eres un cristiano. A Jimmy Carter esa pregunta le intrigó y dijo: debo reconocer que es muy probable que mi vida no refleje que soy un cristiano. No puede gritar mi vida que soy un cristiano. Mis actos no concuerdan tanto con mi fe. Y a partir de ese momento, para él fue un parteaguas en su vida y tomó decisiones. Fíjate, el día de hoy quiero compartirte la clase que es el tema de este aniversario: fe en acción. Amén. Fe en acción. Y voy a leerte, vamos a nosotros a aprender algunas cosas. Precisamente yo estaba haciendo algunas cuentas porque este libro es escrito en el 47, 48 después de Cristo. Estamos hablando que había pasado aproximadamente unos 17, 18 años de que Cristo había ascendido. Y estaba Santiago refiriéndose a su auditorio como personas como Jimmy Carter, que le hicieron esta pregunta. Algo que tenían una creencia, pero sus vidas ya no estaban reflejando esto. El libro de Santiago, nosotros vamos a abordar esto y vamos a ver, y lo que yo quisiera es que tú hicieras una seria introspección y tú te digas: ¿la fe la quiero tomar como algo real para mí? ¿O solamente es como una creencia de domingo, algo que tengo que colgarme, soy cristiano, soy esto, soy creyente? ¿O realmente lo quiero llevar a su nivel real, que es el máximo nivel? El auditorio de Santiago, algo que él quería comunicarles es que ya estaban dejando de practicar su fe. Su creencia ya solamente se había vuelto intelectual, pero su práctica ya no estaba haciendo lo correcto. Vamos a Santiago y vamos a leer el capítulo 2, por favor. Y lo que nosotros vamos a abordar son 5 criterios para ver cómo está nuestra fe, como si pasáramos un examen personal de nuestra fe. ¿Cómo estoy en mi fe? Santiago capítulo 2, por favor, y vamos a comenzar en el versículo 14, puro versículo 14. Santiago 2:14. Dice lo siguiente: ¿ustedes ya están? Bueno, muy bien, yo todavía no. Dice lo siguiente en 2:14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Vuelvo a leerlo.
Amados hermanos, ve el cariño con lo que Santiago está hablando. Les está diciendo, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Siguiente pregunta que hace es, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Este primer criterio que yo te quiero que analicemos es, la fe en acción no es lo que tú dices. Lo que consideraremos como una fe en acción va más allá de lo que tú dices. Y Santiago está diciendo esto, y no le sirve a uno decir que tiene fe. No le sirve, se dan cuenta, si no lo demuestra con sus acciones. En este momento, si tú te das cuenta, es muy fácil que podamos tener un vocabulario de fe. ¿Qué decimos? Dios te bendiga, gracias a Dios y primeramente Dios. Tenemos tanto un lenguaje de Dios, pero realmente una vida que no está en sintonía o solamente se quedan esas palabras. Por ejemplo, decimos primeramente Dios, y eso significa que le estamos queriendo dar el lugar a Dios de los planes que tenga para nuestras vidas, de aquel proyecto, de aquella cosa que queramos emprender. Y después estamos renegando, frustrados, molestos, pero no decíamos que primeramente Dios. Pues ¿en dónde quedó tu primeramente Dios? Es muy fácil quedarnos solamente en palabras. Lo que yo quiero decirte es que en 18 años Santiago se dirigía a un público en donde gente vio a Cristo, muchos de ellos resucitados, escucharon. Era tan cercana la fe, la posibilidad de tener una fe vibrante, una fe comprometida, y que esto ya no estaba sucediendo. Ellos ya estaban solamente conformados por tener una religión en los labios. Yo quiero que con todo esto que vayamos, yo no quiero que voltees al discípulo débil, al amigo que nunca quiere. Yo quiero que voltees en un espejo a tu vida, que tú voltees a ver a ti. Mi religión es solamente de labios, realmente, en mi trabajo, y ya en lo íntimo, en lo personal, o está reflejado en mis hechos. Aquí tenemos a gente que estaba siendo engañada. Les decía, oye, ¿realmente le sirve a alguien le sirve a alguien tener un vocabulario solamente de tener fe? Y la respuesta es no, no sirve de nada. Nosotros sabemos que Santiago es un libro que Martín Lutero quiso decir, ¿sabes qué? Esto saquémoslo del canon, porque la fe es una fe por gracia, una salvación por fe, sola gracia. Y es correcto, Pablo tiene razón. El apóstol Pablo habla de la salvación. Yo solamente quiero hacerte aquí una aclaración. Lo que nosotros vamos a leer en Santiago y lo que está apelando Santiago son cosas totalmente diferentes a la que estaba apelando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando nosotros estamos hablando que no confiemos en las obras, está hablando para la salvación. Las obras a las que se refiere el apóstol Pablo son las obras de la ley. Lo que sus enemigos estaban teniendo en las iglesias eran unas cosas que le conocemos como judaizantes, volver a los ritos, circuncidarse, hacer cosas judías para poder estar bien con Dios. Eso era lo que atendía Pablo. Pero Santiago está hablando, las obras que está hablando, es que tu fe sea real. Tus hechos diarios. No está hablando de la salvación, sino está hablando de que aquellas personas que son salvas se reflejan con sus acciones. Es evidente que con las acciones que hacen son personas transformadas ya por un evangelio. Familia, hay iglesias que dicen amén, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero no son iglesias en donde tengan verdaderamente a Dios en todas sus vidas, su proyecto, su trabajo, su familia, sus hijos. Y yo solamente quiero decirte, si tú estás ya llevando a Dios, porque les estaba pasando a ellos, no podemos decir, a mí no me va a ocurrir, a mí no me está ocurriendo. Les estaba ocurriendo. 18 años después, aproximadamente 17, 18 años de que Jesús ascendió, y ya estaban teniendo a Jesús solamente en los labios. Eso es bien retante. El versículo 14 dice, amados hermanos, tenerlo en la boca no sirve. Segundo criterio. El segundo criterio es una fe en acción no es lo que sientes. Vamos a leer más adelante en el versículo 15. Versículo 15 de Santiago 2.
Dice, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Pregunta Santiago. ¿Para qué le sirve? Vamos a detenernos ahí. Santiago está diciendo acerca de eso, no solamente de labios. Después entra al versículo 15 y está dando una ilustración de cómo luce esto. Y dice, mira, la fe en acción no solamente es lo que dices, sino aún va más allá de lo que sientes. Tienes que ir a la acción. ¿Cuántas veces? Yo solamente me imagino el año atrás, hacia los 17 años de la iglesia en Mérida, han sido más de 50 mensajes solamente contemplando los domingos. Y muchas veces decimos, ay, qué padre clase, ay, me ayudó, ay, me emocionó. Hay un mover en nuestro corazón, hay un sentir, una emoción, pero se queda ahí, con el qué bonita clase. No sé si te entretuvo o no te dormiste esa vez, por eso le dices qué bonita clase, pero se queda ahí. Tan solo piensa de una manera seria, ¿qué hubiese pasado si en un año, si yo voy para un año atrás, esos 50 mensajes que creo que el hombre que me está hablando está utilizando la Biblia y está desafiándome con un mensaje bíblico? ¿Qué sucedería si yo tuviese en una libreta esto voy a practicar, esto? ¿Qué pasaría con tu vida a lo largo de un año? Con un reto de voy a ponerlo en práctica. Porque la fe en acción no solamente va más allá de mis palabras, Dios me bendiga, sino va también más allá de mis emociones, de mis sentimientos. Sin duda sería transformador. Yo puedo verlo en mí. El año pasado entré en un desafío personal de grabar la Biblia en audio. Quería alcanzar a personas que decía, es que la gente la invito, pero yo creo que la Biblia, si la escuchan en audio, les va a gustar, les va a interesar, es apasionante. Muchas personas tienen un prejuicio de la Biblia y nunca la han escuchado en su vida. Yo sé de eso, les he preguntado, no me gusta, ¿la has leído? No. Entonces, ¿cómo es que está aburrida si no la conoces, verdad? Entonces, pues a nuestra cultura no nos gusta tanto leer y dije, bueno, no nos gusta tanto leer, ¿qué puedo hacer? Y la grabé en audio el año pasado de tapa a tapa y me sorprendí varias cosas. La primera es que con media hora las personas leen la Biblia en un año de tapa a tapa. Media hora, yo digo, eso es alcanzable para cualquiera, para cualquiera que pueda tener una decisión. Pero algo que me di cuenta es, le costaba a las personas dedicar 30 minutos para escuchar la palabra de Dios. Y yo pensaba, si te cuesta 30 minutos, porque está el día agitado, tengo muchas cosas que hacer y aquí los hijos, entiendo, soy padre de 2 hijos. Pero yo decía, si 30 minutos no escucha, pues ¿cuánto va a querer practicarlo? Me asombra mucho el lugar de desdén de nuestro corazón que en la actualidad tenemos a la palabra de Dios. Me asombra. Tal vez a veces queramos conformarnos con un versículo, ¿no?, que te recomienda una aplicación, pero necesitamos ir más allá de las emociones. Santiago decía, mira, imagínate que van a entrar un hermano o una hermana necesitada. Y llega en tu corazón algo, no eres indiferente. Aquí está hablando de alguien que no es indiferente, porque dice, y tú le dices, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate. Sí, amigo, pero ¿y cómo? Adentro del corazón de él. O sea, no fue tan indiferente que se dio cuenta de su necesidad, pero no hizo nada más que decirle que le vaya bien. Es asombrosamente un testimonio tan poderoso ver una iglesia de indiferentes o de personas con fe en acción, que dice, ya vi a mi hermano en necesidad, oye, vente, vamos a comer, brother. Algo, ¿qué haces? Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que profundizas, que te interesas, que le ayudas en ese momento, porque todos sin duda hemos pasado y pasaremos tiempo de necesidad.
Esos lugares de fe en acción tienen un aroma tan agradable. Las personas se sienten tan amadas, tan apreciadas, tan ayudadas. O si no, solamente venimos a un lugar más en donde tenemos una fe que no está en acción. Dice, y la pregunta que hace Santiago dice, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve decirle al hermano eso si no haces nada? Familia, la fe, si no está en acción, no es fe. La fe, si no está en acción, no es fe. Una de las razones por lo que muchos jóvenes en las iglesias no quieren ir a la iglesia es porque no ven que a sus papás no los ven comprometidos con lo que sus labios y con lo que ellos saben, porque en el ministerio de niños les enseñan lo que aquí hablamos, escucha a nuestros hijos. Y después en casa ven a papá o a mamá y dicen, ¿eso es tener fe? Y muchos hijos abandonan la fe, papás, porque no eres congruente. Tus acciones, porque te quedas con tus emociones solamente, o te quedas en palabras. Haz una prueba, papá, mamá, de ser congruente y tener una fe en acción. No te quisiera decir una semana ni 2 semanas. Y ve qué acción tienes en tus hijos. A tus hijos les atraen las personas congruentes, las iglesias congruentes. Y eso puede ser tú. En Primera de Juan, vamos a detenernos ahí. Y vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, 17. Ahorita vamos a volver a Santiago. Primera de Juan 3, 17. Dice lo siguiente: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Nuevamente eso mismo que decía Santiago, mira. Si alguien tiene suficiente y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, no pasa a la acción. La pregunta es súper fuerte. La pregunta es, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Es duro. Es duro esa pregunta. ¿Cómo puede? O sea, no te engañes. No está el amor de Dios en tu corazón, puesto que no hay acción. En esa misma de Primera de Juan, en ese mismo capítulo, en el versículo 14, acompáñame por favor. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, en el versículo 14 del capítulo 3, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Jesús fue tan directo y tan claro. ¿Te acuerdas en su parábola? ¿Qué parábola él contó donde había indiferencia en el corazón? ¿Tú recuerdas? El buen samaritano, ¿lo has escuchado? Está una persona tirada que necesita ayuda y dice, y pasó un sacerdote y vio y se hizo el que no vio. Y pasó y se hizo, pero pasó alguien que era samaritano y los otros, dice, ellos sí actuaron. Familia, no nos olvidemos que nos decimos cristianos. ¿Y eso qué significa? Como Cristo. Debemos actuar y no se nos debe olvidar que no solamente es un catálogo, que estamos a favor y de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, sino que somos personas nacidas de nuevo, que queremos comprometernos a hacer y actuar como Jesús. Y aquí el apóstol Juan estaba en esa misma situación. ¿Saben qué? Las necesidades y la acción, si no se engañen, no tienen el amor de Dios en su corazón. Y luego lo que dice acá, si pueden hacer, está muerto, no entraron a una vida nueva. Es impresionante ahí. Vamos al siguiente punto, por favor. En el versículo de Santiago, por favor, Santiago 2:17. Santiago 2:17. Dice lo siguiente en el versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca
buenas acciones, está muerta y es inútil. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, bueno, pues algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Este tercer criterio, ya comencé. El primer criterio es: la fe en acción va más allá de las palabras. El segundo criterio es que la fe en acción va más allá de las emociones. Que te vaya bien, Dios te bendiga y no hago nada. En estos versículos podemos ver que la fe en acción es más de lo que piensas. Va más allá de nuestro asunto intelectual de que estemos o no a favor de algo. Aquí está hablando de alguien que argumenta, bueno, se quiere justificar al no tener acciones. Dice, bueno, es que este hermano sí tiene el don, ¿no? Y él sí puede hacer, y yo tengo otras cosas, otras fortalezas. Hay una argumentación intelectual y mental de justificación para no vivir el evangelio de Cristo en nuestras vidas, para que nuestra fe, aquí lo que yo quiero comunicarles muy claramente es: a la iglesia y a los cristianos no es que nos falte aumentar nuestra fe, sino es una fe muerta o es una fe viva. No hay una media fe. La fe es una fe en acción, una fe que actúa, una fe que se vive, una fe que alcanza a las personas a tu alrededor. Yo creo que en cualquier lugar que hubiese congruencia, que hubiera ese compromiso, nos encanta estar con ese lugar. Yo quiero decirte, si tú eres un familiar, hay veces que como familia no damos el mejor testimonio. Yo quiero decirte hoy con toda franqueza, honestidad y respeto: si hemos dado un mal testimonio, eso no es ser un cristiano, eso no es una fe. Necesitamos arrepentirnos, tomar decisiones y realmente vivir como Cristo nos enseñó. Yo lo que quisiera pedirte es que pongas tu mirada en Jesús, no en las personas. Esa es la parte que nos enseña la palabra de Dios. Esta parte que ellos argumentan, yo estuve haciendo un análisis y aquí en Mérida aproximadamente se tiene un 80%, un poco más de 80% que los habitantes de esta ciudad tienen una creencia en Dios. Pero vamos a lo mismo, familia. Refleja ese más de 80%, es casi el 90%, de que creen en Dios los ciudadanos de Mérida. No estoy hablando aquí de religiones ni de iglesias, sino que en su mente sí tienen argumentos y cuestiones de que creen en Dios. Es notorio. Eso se ve reflejado en acciones en las familias, matrimonios, en los vínculos matrimoniales, en la familia, se ve reflejado eso. Es que la fe en acción va más allá de lo que piensas. Aquí lo que dice esta pregunta, dice: yo les mostraré mi fe, la pregunta: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Quiero hacerte una pregunta hoy. Si alguien te pidiera, muéstrame tu fe, ¿qué mostrarías? O sea, muéstrame tu fe con tus acciones. A ver, dime, enséñame, háblame un poco. ¿Qué mostrarías? Bueno, pues voy a los domingos, a veces, porque a veces no puedo, tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué harías? ¿Qué responderías al respecto si hoy, frente al espejo, alguien te diría: a ver, vengo contigo a hacer una plática seria, muéstrame tu fe? ¿Qué argumentos tendrías? He entregado mi vida, estoy dispuesto a lo que Jesús me mande, lo que me llame, lo que me pida, lo que es. Si tú estás acá, ese es el llamado y eso es maravilloso, porque las personas que han entregado todo son personas que han podido experimentar el mayor gozo de sus vidas. Esa es una de las preguntas que yo quisiera que te hicieras el día de hoy. Vamos al siguiente versículo, en el 19, por favor. Santiago 2:19.
Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Uy, está pesado aquí, ¿no? No solamente la fe en acción va más allá de lo que dices. No solamente la fe en acción va más allá de lo que sientes, lo que te emociona. ¡Ah, qué buena está esta clase, esta película, esto que pasé, esta experiencia, lo que sea! Va más allá de lo que piensas, sino lo que nosotros podemos ver en este Santiago 2, 19 y 20, va más allá de lo que crees. ¿A qué me refiero? Le pedía la cinta métrica. Para eso la querías. Ok. 35 centímetros estoy cargando. 35 centímetros es la distancia de mi mente a mi corazón. Y también de la tuya. De tu mente a tu corazón nos separa una distancia de 35 centímetros. Muchas iglesias, muchas personas están convencidos de que esto es la palabra de Dios, pero aquí le faltan 35 centímetros para bajar. Mucha gente está convencida de que Dios es real, de que Cristo vino aquí, y falta bajar acá. La fe en acción va más allá de lo que crees. No importa que lo creas con todo el corazón, que no tengas duda, has consultado las evidencias, sabes que es real, estás lleno de convicción. No, yo sí, hermano, no, yo al principio, los hermanos de mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos mucho, no, yo antes. Pues, ¿hace cuánto, brother? Porque no se te nota nada. Nos pasa eso. Queremos jubilarnos espiritualmente. Si Mérida te ha dado muchas cosas, ten cuidado, familia. No te vengas a jubilar espiritualmente acá. Porque no existe la jubilación espiritual, ¿eh? Eso sí no existe. No existe la jubilación espiritual. Y lo que está aquí hablando Santiago dice, mira, en el 19, tú crees y dices que tienes fe porque crees que hay un solo Dios. Tienes la certeza, te has dado el tiempo, tienes todos los diplomados bíblicos. Pero ¿y eso qué? Si no va acompañada con acciones. Las iglesias pueden estar repletas de conocimiento bíblico, de entrenamiento bíblico, de esa hambre por conocer. Pero si no se baja el corazón, que se transforma en una acción, lo que dice Santiago, dice, qué tontería. De verdad, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? No, es que yo sé que el griego y que esto. Pues sí, pero mira, la persona de necesidad está enfrente de ti y sin griego ni exégesis la puedes ayudar, mi hermano. Nos hemos conformado a una era en donde es una fe sin acciones, es una fe sin vivir. El que le digas, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración, y los mariachis tocan. Bien poquitos hermanos llegan a tiempos de compartir, a tiempos de oración, a tiempos que vayan más allá. ¿Y saben quién los ven? Los más jóvenes ven eso. ¿Quieren estar en una iglesia así? Ellos lo traducen con ¿qué palabra, familia? Lo traducen con una palabra fuerte, y esa palabra fuerte es hipócritas. Son hipócritas al no haber congruencia, y se alejan, se frustran. O cuando ven al que está comprometido, es fácil ver a un jovencito que dice, yo quiero estudiar con él o con ella, porque sabe que ella está comprometida o que él está comprometido. No te estoy engañando, no te vas a escoger al que falta, pura fiesta. No escogen a ellos, escogen a los que ellos ven comprometidos.
O no, o solamente pasa en donde yo he estado. Claro que no, pasa en todos los lugares, familia. Así que qué padre que te estés entrenando, qué increíble que vayas con más diplomados. La pandemia nos dejó un mar de conocimiento, pero la fe va más allá de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que creemos. Después Santiago, vamos a seguir en el versículo 21. Dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Versículo 24. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, en el versículo 25, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. El quinto criterio es que la fe en acción es lo que haces. La verdadera fe es lo que haces. Y familia, este ejemplo de Santiago, este ejemplo de mencionar o traer a esta historia al padre Abraham, el padre de la fe, y a Rahab, la prostituta, no es un ejemplo fortuito. ¿De quién hablo? Pues de Abraham y de Rahab. Fue intencional, estos dos personajes que está trayendo a esta historia de la fe en acción. ¿Por qué, Fer? Ok. Saca de Abraham, la historia que ellos conocían. El público de Santiago mayormente era judío. Obviamente conocían el padre del judaísmo, es Abraham. Ellos conocían la historia que tú también conoces, que todos conocemos, en donde fue desafiante para Abraham esperar 35 años para la promesa que su hijo Isaac naciera. Y tú recuerdas que obviamente se lo pidió Dios, y lo que nos enseña la Biblia, y está hablando de Abraham. Y está hablando de cómo su fe y sus acciones fueron concordantes. No se quedó no, sí, yo confío. Pues dame a tu hijo, no, sí te lo voy a dar, Dios. Él se fue, y recuerda pues que estaba levantando el cuchillo para poder ofrecer a su hijo. Y Dios ahí se detuvo y le dijo: basta, no le hagas daño. Y después se va al otro lado, contraste de Rahab, una persona marginada, de profesión prostituta, pero que también hizo algo. Tuvo fe en acción. La fe de Rahab fue esconder a los mensajeros que estaban ahí arriesgándose. ¿Y qué está queriendo decir Santiago con todo esto, familia? No importa si eres una persona importante como Abraham, una persona en donde socialmente estás en la cúspide. Puedes ser un hombre de fe en el lugar que te encuentres, aunque te encuentres en lo más alto en todos los niveles. Pero también puedes ser un hombre o una mujer de fe que practicas, que tienes una fe viva, si te encuentras en el lugar más marginado, como Rahab, en donde ella, nadie pagaba por ella, no tenía, o sea, ella estaba completamente marginada y perdida. Pero también la Biblia lo muestra como un ejemplo de fe en acción. Hoy, si tú estás en la cúspide de la vida y del éxito, amén, puedes ser ese hombre y esa mujer de fe en acción. O si eres como a nivel marginado, ¿sabes qué? Estoy súper mal en mi vida, lo he perdido todo, estoy muy mal, como una Rahab. Puedes tener esa fe que Dios aplaude, que Dios, que sí es considerada como una fe viva, como una fe en acción.
La Biblia, segunda de Corintios, por favor, 13:5. Segunda carta de Corintios, 13:5. Dice: examínense para ver si su fe es genuina. Examínense, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínense para ver si su fe es genuina. Yo quiero que en este hito que se marca hoy de los 18 años de la fe en Mérida, hagan un sincero escrutinio en sus corazones para analizar si su fe es genuina o si su fe la han dejado morir. Si su fe se queda solamente en sus labios, en sus sentimientos, en sus pensamientos o en su intelecto. Eso, si se quedan esas partes, aunque sea una fe que es real y que tú crees en eso, es inútil. Y no estoy hablando, familia, de salvación por obras. No estoy hablando de eso. Porque el Evangelio es que somos salvos por Cristo. Pero los que hemos sido salvos por Cristo se ven reflejados así. Y cuando no dices, eso no luce como Cristo. Eso no es una fe que tiene un amor de Dios en su corazón. Ese era lo que estaba para Santiago siendo confrontado en su auditorio. 18 años. Tienen mucho por delante, familia. Mucho. Y el Evangelio, a ti lo que te atrapó, lo que te convenció, fueron las personas con una fe en acción. Con una fe real, ¿cierto? Te convenció, dices, estos sí están comprometidos. Lo que me dicen sí lo viven, qué increíble, qué emocionante. Pero a lo largo de los años se quedan nuestros labios, pensamiento, creencias y sentimientos, y nuestra fe deja de ser genuina. Es un llamado de Dios hoy para ti que quieres iniciar una fe. Si tú quieres iniciar una fe, yo te quiero pedir, si tú no ves a tu alrededor una fe genuina, ten tú una fe genuina. En el lugar que te encuentres va a ser muy especial. Acompáñame nuevamente en una oración. Todopoderoso que estás en el cielo, gracias, Dios, por los hombres y mujeres que han pagado el precio a lo largo del tiempo para tener una fe genuina, una fe en acción, una fe viva. Ayúdanos, Dios. Yo te pido que levantes poderosamente la iglesia en Mérida para que cada discípulo y discípula tenga una fe viva, una fe en acción. Padre, que tú levantes de la muerte cualquier fe que se ha dejado morir y que se ha quedado en el intelecto, en los labios, en el pensamiento. Padre, eso sería engañarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por tu amor, Dios, y gracias por esos hombres y mujeres que han pagado el precio y que nos levantaremos, Padre, a vivir lo que vivió Jesús. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Mi familia, pues con eso quisiera concluir. Así que pues la próxima vez que nos veamos, desafiémonos. ¿Cómo vas con tu fe viva? ¿Bien? ¿Prendido? Y si no, nos vamos a desafiar. Amén. Gracias.